Existe una pregunta que ha fascinado tanto a físicos como a fanáticos de la ciencia ficción durante décadas. Una pregunta que en la superficie parece simple, pero que en realidad nos obliga a confrontar los límites fundamentales del universo mismo. ¿Qué es más rápido, la velocidad de la luz o la velocidad warp? Para muchos la respuesta puede parecer obvia. La velocidad warp, ese concepto icónico popularizado por Star Trek que permite a naves espaciales cruzar distancias galácticas en cuestión de días o semanas, debe ser naturalmente superior a la velocidad de la luz. Esa constante física que todos hemos escuchado mencionar en clases de ciencias. Pero esta intuición, por reconfortante que sea para los amantes de la ciencia ficción, colapsa completamente cuando examinamos con rigor científico lo que cada una de estas velocidades realmente significa, cómo funcionan según las leyes de la física y, sobre todo, cuál de ellas podría existir fuera de las pantallas de televisión y las novelas. La velocidad de la luz no es simplemente un número arbitrario que los científicos decidieron era importante. Son exactamente 299.792,58 kilómetros por segundo en el vacío, una constante fundamental que aparece en prácticamente todas las ecuaciones de la física moderna. Esta velocidad representa no solo qué tan rápido viaja la luz, sino algo mucho más profundo y fundamental. Es la velocidad a la que la causalidad misma se propaga a través del universo. Es el límite absoluto de velocidad para cualquier información, cualquier influencia, cualquier objeto con masa moviéndose a través del espacio. Albert Einstein demostró en 1905, con su teoría de la relatividad especial, que este límite no es una restricción tecnológica que eventualmente superaremos con motores más potentes, sino una característica inmutable del espacio-tiempo mismo, tan fundamental como la geometría del universo en el que existimos. Lo que hace a la velocidad de la luz particularmente fascinante y frustrante es que es simultáneamente alcanzable e inalcanzable. Los fotones, las partículas de luz, viajan a esta velocidad constantemente, sin esfuerzo, sin aceleración, simplemente porque no tienen masa. Cualquier partícula sin masa debe viajar exactamente a la velocidad de la luz, ni más rápido ni más lento. Es su estado natural de existencia. Pero cualquier cosa con masa, sin importar cuán pequeña sea esa masa, enfrenta una barrera absolutamente infranqueable. A medida que un objeto con masa se acelera, acercándose a la velocidad de la luz, su masa efectiva aumenta, requiriendo cada vez más energía para cada incremento adicional de velocidad. El último incremento, el salto final de 99.99% de la velocidad de la luz a exactamente 100%, requeriría energía infinita, algo que obviamente es imposible. No es que nuestros motores no sean lo suficientemente potentes, es que el universo mismo prohíbe esta aceleración final. La velocidad warp, en contraste, nació no de ecuaciones matemáticas, sino de necesidad narrativa. En 1966, cuando Gene Roddenberry creó Star Trek, enfrentó un problema fundamental. Quería que la tripulación del Enterprise explorara nuevos mundos y civilizaciones, pero las distancias entre las estrellas son tan vastas que incluso viajando a la velocidad de la luz, alcanzar sistemas estelares cercanos tomaría años, y explorar la galaxia tomaría decenas o cientos de miles de años. Esto haría imposible la narrativa episódica que Roddenberry imaginaba, donde cada semana la tripulación visitaba un nuevo planeta con nuevas aventuras. La solución fue inventar un sistema de propulsión
que de alguna manera evitara el límite de la velocidad de la luz, permitiendo viajes que tomaban días o semanas en lugar de siglos. Así nació el motor Warp, un dispositivo completamente ficticio que supuestamente distorsiona el espacio a su alrededor, permitiendo a la nave moverse más rápido que la luz, sin técnicamente violar la relatividad. Lo irónico y fascinante es que décadas después de que Star Trek inventara el concepto de Warp, un físico mexicano llamado Miguel Alcubierre publicó en 1991 un artículo demostrando que las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, la teoría que gobierna la gravedad y la geometría del espacio-tiempo, permiten matemáticamente una configuración del espacio que funcionaría de manera sorprendentemente similar al motor Warp de Star Trek. La métrica de Alcubierre, como se conoce ahora, describe una burbuja de espacio-tiempo distorsionado, donde el espacio delante de una nave se contrae y el espacio detrás se expande, efectivamente moviendo la nave a velocidades arbitrariamente rápidas, sin que la nave misma se mueva a través del espacio local. Esto significa que técnicamente no viola el límite de la velocidad de la luz, porque la nave no está viajando a través del espacio más rápido que la luz. El espacio mismo se está moviendo. Pero antes de que los fanáticos de Star Trek comiencen a celebrar la validación de su ficción favorita, es crucial entender que matemáticamente posible no significa físicamente realizable. La métrica de Alcubierre requiere algo llamado energía negativa o materia exótica, sustancias con propiedades que nunca se han observado y que probablemente violan principios fundamentales de la física cuántica. Los cálculos originales sugerían que crear una burbuja Warp requeriría más energía negativa que toda la masa-energía del universo observable. Refinamientos posteriores han reducido estos requisitos a algo más modesto, quizás solo la masa-energía de Júpiter, pero esto sigue siendo completamente prohibitivo, considerando que ni siquiera sabemos si la energía negativa existe en las cantidades necesarias. El motor Warp permanece, por ahora, firmemente en el reino de la especulación matemática sin realización física. Entonces enfrentamos una situación peculiar donde debemos comparar dos conceptos fundamentalmente diferentes. La velocidad de la luz es real, medible, constantemente observada, y está respaldada por más de un siglo de experimentación rigurosa que confirma las predicciones de la relatividad especial con precisión extraordinaria. Los aceleradores de partículas aceleran rutinariamente partículas a más del 99.99% de la velocidad de la luz, y el comportamiento de estas partículas coincide perfectamente con las predicciones relativistas. Hemos medido la dilatación temporal usando relojes atómicos en aviones, confirmando que el tiempo realmente transcurre más lentamente para objetos en movimiento. La velocidad de la luz no es teoría especulativa, es realidad experimental, verificada millones de veces. La velocidad Warp, por otro lado, es una extrapolación matemática basada en física que puede ser correcta, pero que requiere ingredientes que probablemente no existen, al menos no en las cantidades necesarias. Por eso te invito a que te suscribas a Ciencia Nocturna, porque en este viaje exploraremos no solo cuál de estas velocidades es técnicamente más rápida, sino qué significa realmente cada una según las leyes de la física, cuáles son las consecuencias prácticas de viajar a velocidades relativistas, cómo evolucionó el concepto de Warp en Star Trek y otras obras de ciencia ficción, y sobre todo, cuál de estos dos conceptos tiene alguna posibilidad de ser alcanzado por la humanidad. Calcularemos tiempos de viaje, analizaremos efectos relativistas
examinaremos la física del motor de Alcubierre y confrontaremos honestamente la pregunta de si alguna vez podremos movernos más rápido que la luz. Al final, tendremos una respuesta fundamentada en física e ingeniería, no en deseos o fantasías, sobre qué velocidad gana realmente en esta competencia entre realidad y ficción. La competencia que estamos a punto de analizar no es simplemente sobre números, sobre cuántos kilómetros por segundo puede alcanzar cada método de propulsión. Es sobre los límites fundamentales de lo que es posible en nuestro universo, sobre la tensión entre nuestros deseos de explorar el cosmos y las restricciones inflexibles que la física impone sobre ese deseo. Es sobre por qué la ciencia ficción necesita inventar formas de evitar la velocidad de la luz y por qué la física real nos dice que tales evasiones probablemente son imposibles. Es, en última instancia, sobre confrontar la posibilidad de que el universo está diseñado de tal manera que las distancias interestelares permanecerán para siempre como barreras prácticamente insuperables, sin importar cuánto avance nuestra tecnología. Pero también es sobre explorar si existe, escondida en las ecuaciones de la relatividad general, una laguna estrecha que podría eventualmente permitirnos lograr lo que Star Trek imaginó hace casi 60 años. Para comprender verdaderamente por qué la velocidad de la luz representa una barrera tan absoluta, debemos sumergirnos en las ideas revolucionarias que Albert Einstein presentó en 1905 con su teoría de la relatividad especial. Antes de Einstein, los físicos asumían que el espacio y el tiempo eran absolutos, que existían independientemente y proporcionaban un escenario fijo donde ocurrían los eventos. Se pensaba que las velocidades simplemente se sumaban. Si caminabas hacia adelante en un tren en movimiento, tu velocidad respecto al suelo era la velocidad del tren más tu velocidad de caminata. Esta visión intuitiva del universo funcionaba perfectamente bien para velocidades cotidianas, pero comenzó a mostrar grietas cuando los físicos intentaron aplicarla a la luz. Los experimentos mostraban que la velocidad de la luz era la misma, sin importar cómo te movieras respecto a la fuente de luz, algo que parecía violar el sentido común, pero que era consistentemente verificado experimentalmente. Einstein tomó esta observación desconcertante y construyó sobre ella una nueva física, basada en dos postulados fundamentales. El primero establecía que las leyes de la física son las mismas en todos los marcos de referencia inerciales, lo que significa que no existe un estado de reposo absoluto en el universo. El segundo postulado, más radical, afirmaba que la velocidad de la luz en el vacío es la misma para todos los observadores, sin importar su movimiento relativo. Este segundo postulado parece violar la lógica cotidiana. Si viajas hacia un haz de luz a la mitad de la velocidad de la luz, intuitivamente esperarías medir la luz viajando a solo la mitad de su velocidad normal respecto a ti. Pero Einstein demostró que medirías exactamente la misma velocidad de la luz que alguien en reposo. Para que esto funcione, algo más debe cambiar, y ese algo es el espacio y el tiempo mismos. Las consecuencias de estos postulados son profundas y contraintuitivas. Einstein demostró matemáticamente que a medida que un objeto se acelera, el tiempo para ese objeto transcurre más lentamente comparado con observadores estacionarios, fenómeno conocido como dilatación temporal. Simultáneamente, el objeto se contrae en la dirección de su movimiento, efecto llamado contracción de longitud. Y quizás más importante para nuestra discusión, la masa efectiva del objeto aumenta
requiriendo cada vez más energía para continuar acelerándolo. Estos no son efectos que podamos ignorar o superar con mejor tecnología. Son consecuencias directas de la estructura del espacio-tiempo. A velocidades cotidianas, estos efectos son tan minúsculos que son imperceptibles, pero a velocidades cercanas a la luz se vuelven dominantes e imposibles de ignorar. La dilatación temporal es particularmente fascinante y ha sido verificada experimentalmente con precisión extraordinaria. A 10% de la velocidad de la luz, el tiempo transcurre aproximadamente 0.5% más lento para el objeto en movimiento, una diferencia pequeña pero medible con relojes atómicos modernos. A 50% de la velocidad de la luz, el tiempo se ralentiza aproximadamente 13%. A 90% de la velocidad de la luz, el tiempo transcurre menos de la mitad de rápido. Y a 99.9% de la velocidad de la luz, el tiempo para el viajero transcurre a solo 2.2% de la tasa normal. Esto significa que un viajero moviéndose a esta velocidad extrema experimentaría aproximadamente 2 semanas de tiempo subjetivo por cada año que transcurre en el marco de referencia estacionario. No es magia ni ciencia ficción, es geometría del espacio-tiempo confirmada por décadas de experimentación. La contracción de longitud es igualmente dramática a velocidades relativistas. Desde la perspectiva del viajero, moviéndose a 99.9% de la velocidad de la luz, las distancias en la dirección del viaje se contraen por el mismo factor que la dilatación temporal. Un viaje que normalmente cubriría 0.2 años luz a Próxima Centauri, desde la perspectiva del viajero, cubriría solo aproximadamente 0.09 años luz debido a la contracción del espacio entre la Tierra y la estrella. Esto crea una situación peculiar, donde el viajero y los observadores en la Tierra no están de acuerdo sobre las distancias ni sobre el tiempo transcurrido, pero ambas perspectivas son igualmente válidas dentro de sus propios marcos de referencia. No hay contradicción, porque el espacio y el tiempo no son absolutos, sino que dependen del movimiento del observador. Pero el efecto más problemático para propulsión real es el aumento de masa relativista. A medida que un objeto se acelera, su resistencia a mayor aceleración aumenta como si su masa estuviera aumentando. A 50% de la velocidad de la luz, la masa efectiva es aproximadamente 15% mayor que la masa en reposo. A 90% es más del doble. A 99% es más de 7 veces mayor. Y a medida que nos acercamos más y más a la velocidad de la luz, la masa efectiva se aproxima al infinito. Esto significa que la energía requerida para acelerar un objeto crece exponencialmente a medida que nos acercamos a la velocidad de la luz. Y el último incremento, para alcanzar exactamente 100%, requeriría literalmente energía infinita. Este no es un problema de ingeniería, sino una prohibición fundamental inscrita en la estructura del universo. Las ecuaciones que gobiernan estos efectos están resumidas en el factor de Lorentz, representado por la letra griega gamma. Este factor aparece en prácticamente todas las ecuaciones de relatividad especial y cuantifica cuánto se dilata el tiempo, cuánto se contrae la longitud y cuánto aumenta la masa efectiva a una velocidad dada. El factor de Lorentz es 1 cuando un objeto está en reposo y crece hacia infinito a medida que la velocidad se aproxima a la velocidad de la luz. No hay forma de evitar o cancelar este factor. Está directamente derivado
de los postulados fundamentales de la relatividad y ha sido confirmado en innumerables experimentos. Los aceleradores de partículas modernos aceleran rutinariamente protones y electrones a velocidades donde el factor de Lorentz es miles o incluso millones, y el comportamiento de estas partículas coincide perfectamente con las predicciones relativistas. Lo que hace a la barrera de la velocidad de la luz particularmente frustrante es que no es como barreras tecnológicas anteriores que eventualmente superamos. No es como la barrera del sonido, que era simplemente un desafío de ingeniería que resolvimos diseñando aeronaves con formas apropiadas y motores suficientemente potentes. La barrera de la velocidad de la luz es una característica fundamental del espacio-tiempo mismo, tan inmutable como el hecho de que los círculos tienen 360 grados, o que los triángulos en geometría euclidiana tienen ángulos que suman 180 grados. Podríamos construir un motor 1.000.000 de veces más potente que cualquier cosa existente, y aún así no podríamos acelerar materia hasta exactamente la velocidad de la luz, porque la resistencia crece sin límite a medida que nos acercamos a esa velocidad. Einstein también demostró otra consecuencia profunda. No solo no podemos alcanzar la velocidad de la luz, tampoco podemos excederla. No existe una región más allá de la velocidad de la luz a la que podríamos acceder si solo pudiéramos atravesar la barrera. La relatividad especial divide el universo en 3 regiones causales: objetos moviéndose más lento que la luz, sublumínicos, objetos moviéndose exactamente a la velocidad de la luz, solo partículas sin masa, y una región hipotética de objetos moviéndose más rápido que la luz, superlumínicos o taquiones. Pero esta tercera región no es alcanzable desde la primera. Un objeto que comienza moviéndose más lento que la luz nunca puede acelerar hasta o más allá de la velocidad de la luz. Y si taquiones existieran, nunca podrían desacelerar a velocidades sublumínicas. Las 2 regiones están permanentemente separadas por una barrera infranqueable. La razón fundamental de por qué la velocidad de la luz es un límite absoluto se relaciona con la causalidad, el principio de que las causas preceden a los efectos. Si pudiéramos enviar información o materia más rápido que la luz, crearíamos situaciones donde diferentes observadores no estarían de acuerdo sobre el orden temporal de eventos. En algunos marcos de referencia, el efecto podría preceder a la causa, violando el principio de causalidad y creando paradojas lógicas. El universo parece estar estructurado de tal manera que preserva la causalidad, haciendo imposible la comunicación o el viaje más rápido que la luz. La velocidad de la luz no es simplemente un límite de velocidad arbitrario, es el mecanismo mediante el cual el universo asegura que el tiempo tenga una dirección consistente y que la causa y efecto permanezcan ordenados de manera lógica. Romper esta barrera no solo requeriría energía infinita, requeriría romper la estructura lógica de la realidad misma. Imaginemos por un momento que hemos logrado lo imposible. Hemos construido una nave capaz de acelerar hasta 99% de la velocidad de la luz, una velocidad tan extrema que los efectos relativistas dominan completamente la experiencia del viaje. ¿Qué experimentarían realmente los tripulantes de tal nave? ¿Qué verían cuando miraran por las ventanas? ¿Cuánto tiempo subjetivo transcurriría durante un viaje interestelar? Y quizás más importante, ¿qué tan lejos podrían viajar en una vida humana? Estas preguntas nos permiten explorar las consecuencias prácticas de viajar a velocidades relativistas y entender por qué incluso acercarse a la velocidad de la luz
Aunque teóricamente nos da acceso a distancias impresionantes, todavía nos deja confinados a una fracción infinitesimal del cosmos. A 99% de la velocidad de la luz, el factor de Lorentz es aproximadamente 7, lo que significa que el tiempo para los tripulantes transcurre 7 veces más lento que para observadores en la Tierra. Un viaje a Próxima Centauri, nuestro vecino estelar más cercano a punto 2 años luz de distancia, tomaría aproximadamente 2 años según relojes terrestres, pero los tripulantes experimentarían solo aproximadamente 7 meses de tiempo subjetivo. Esto parece prometedor hasta que consideramos la aceleración y desaceleración necesarias. Asumiendo una aceleración constante de 1 g, aproximadamente la gravedad terrestre, para mantener comodidad a bordo, tomaría casi un año alcanzar 99% de la velocidad de la luz y otro año desacelerar al llegar. El viaje total desde la perspectiva de los tripulantes sería aproximadamente 2 años y medio, aún manejable dentro de una vida humana. Pero desde la perspectiva terrestre habrían pasado aproximadamente 6 años. La vista desde las ventanas de una nave viajando a velocidades tan extremas sería profundamente extraña y hermosa. Debido a la aberración relativista, un efecto donde la dirección aparente de la luz cambia debido al movimiento del observador, las estrellas delante de la nave parecerían concentrarse en una región cada vez más pequeña, directamente adelante, mientras que las estrellas a los lados y atrás se desplazarían hacia adelante en el campo visual. A 99% de la velocidad de la luz, prácticamente todo el cielo estelar visible se comprimiría en un círculo de aproximadamente 16 grados de diámetro, directamente delante de la nave, dejando el resto del cielo casi completamente negro, excepto por la débil radiación cósmica de fondo. Las estrellas en esta región comprimida también mostrarían corrimiento Doppler extremo. Aquellas directamente adelante se desplazarían hacia el azul, aumentando su frecuencia, mientras que cualquier luz viniendo de atrás se desplazaría hacia el rojo. Pero la aberración estelar no es el único efecto visual extraño. A velocidades tan altas, la radiación cósmica de microondas de fondo, normalmente invisible por ser demasiado fría y de longitud de onda larga, se desplazaría Doppler hacia frecuencias visibles en la dirección del viaje. Los tripulantes verían un resplandor azul brillante directamente adelante, causado por esta radiación de fondo desplazada, con temperaturas aparentes de miles de grados. Simultáneamente, el medio interestelar, aunque extremadamente tenue, se convertiría en un flujo constante de partículas de alta energía bombardeando la nave. Cada átomo de hidrógeno, cada partícula de polvo, se convertiría en radiación de alta energía desde la perspectiva de la nave. Este bombardeo constante requeriría blindaje masivo, añadiendo peso que a su vez requiere más energía para acelerar, perpetuando el círculo vicioso que plaga todos los diseños de naves relativistas. Consideremos ahora qué distancias serían alcanzables en una vida humana viajando a 99% de la velocidad de la luz. Asumiendo que un tripulante joven de 25 años está dispuesto a dedicar 40 años de tiempo subjetivo a viajes interestelares y teniendo en cuenta el tiempo necesario para aceleración y desaceleración, podrían alcanzar destinos a aproximadamente 280 años luz de distancia. Esto coloca a su alcance aproximadamente 2000 sistemas estelares, una fracción impresionante considerando que representa una esfera de 560 años luz de diámetro. Pero esta esfera, aunque contiene miles de estrellas,
representa solo una fracción infinitesimal de nuestra galaxia. La Vía Láctea tiene aproximadamente 100.000 años luz de diámetro y contiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Nuestra esfera alcanzable, de 280 años luz de radio, contiene aproximadamente 0.00002% del volumen galáctico. La situación se vuelve aún más restrictiva cuando consideramos que estos viajes son unidireccionales en términos prácticos. Si un tripulante viaja a un sistema a 280 años luz de distancia, experimentará 40 años de tiempo subjetivo, pero en la Tierra habrán transcurrido aproximadamente 280 años. Todos los que conocía estarán muertos. La civilización que dejó habrá evolucionado de formas impredecibles. Si intenta regresar, habrán pasado 560 años en la Tierra cuando llegue de vuelta más de medio milenio. No hay forma de evitar esta desincronización temporal. Es una consecuencia directa de la dilatación temporal relativista. Los viajeros a velocidades cercanas a la luz se convierten efectivamente en viajeros al futuro, capaces de saltar hacia adelante en el tiempo, pero nunca de regresar al presente que dejaron. Aumentar la velocidad a 99.9% de la velocidad de la luz mejora la situación solo marginalmente. A esta velocidad, el factor de Lorentz es aproximadamente 22, lo que significa que el tiempo transcurre 22 veces más lento para los tripulantes. Un viaje a Próxima Centauri tomaría solo aproximadamente 2 meses de tiempo subjetivo, más aceleración y desaceleración, quizás 8 meses totales. Nuestro viajero de 40 años ahora podría alcanzar sistemas a aproximadamente 880 años luz de distancia, expandiendo la esfera alcanzable a aproximadamente 15.000 sistemas estelares. Esto es significativamente mejor, pero sigue siendo solo 0.00006% del volumen galáctico. Y la Tierra habría envejecido 880 años durante el viaje de ida, haciendo el regreso aún más absurdo en términos de desincronización temporal. La realidad fundamental es que incluso a velocidades increíblemente cercanas a la velocidad de la luz, donde los efectos relativistas son extremos y dominan completamente la experiencia, el universo permanece vasto más allá de la comprensión. Alcanzar el centro de nuestra galaxia, a aproximadamente 26.000 años luz de distancia, tomaría 26.000 años según relojes terrestres, incluso viajando exactamente a la velocidad de la luz. Para los tripulantes, debido a la dilatación temporal extrema, a velocidades tan cercanas a la luz, el viaje podría ser soportable, quizás solo años o décadas de tiempo subjetivo. Pero regresarían a una Tierra que ha envejecido 52.000 años, más tiempo del que ha existido la civilización humana registrada. Cada viaje se convierte en un salto unidireccional al futuro distante, haciendo inviable cualquier cosa que se asemeje a exploración tradicional, donde los exploradores regresan a reportar sus hallazgos. Y esto es solo dentro de nuestra galaxia. La galaxia de Andrómeda, nuestro vecino galáctico más cercano, está a 2.5 millones de años luz de distancia. Alcanzarla tomaría 2.5 millones de años a la velocidad de la luz. Los tripulantes, viajando a 99.999% de la velocidad de la luz, podrían experimentar el viaje como solo décadas debido a dilatación temporal extrema, pero regresarían a una Tierra que ha envejecido 5 millones de años, un período durante el cual especies enteras han evolucionado y se han extinguido. Las galaxias más distantes que vemos con telescopios,
miles de millones de años luz de distancia, están permanente e irrevocablemente más allá de cualquier alcance físico, sin importar qué velocidades relativistas alcancemos. El universo observable contiene aproximadamente 2 billones de galaxias, pero prácticamente todas están para siempre fuera de nuestro alcance físico, incluso si pudiéramos viajar a velocidades arbitrariamente cercanas a la velocidad de la luz. La conclusión sobria es que incluso si superamos todos los obstáculos tecnológicos monumentales para acelerar naves hasta velocidades relativistas, obstáculos que incluyen energías equivalentes a la producción total de civilizaciones enteras, blindaje contra radiación, que podría ser físicamente imposible, y sistemas de soporte vital que deben funcionar perfectamente durante décadas sin mantenimiento, aún permanecemos confinados a una burbuja microscópica alrededor de nuestro Sol. La velocidad de la luz nos da acceso teórico a nuestro vecindario estelar inmediato, quizás los pocos miles de estrellas más cercanas, si estamos dispuestos a sacrificar siglos o milenios de tiempo terrestre por cada viaje. Pero la vasta mayoría de nuestra galaxia, y prácticamente todo el universo más allá, permanece tan inaccesible como si estuviéramos confinados a velocidades de cohetes químicos. La velocidad de la luz no es suficientemente rápida para hacer del universo nuestro hogar, y esta realización es lo que llevó a escritores de ciencia ficción a inventar alternativas como la velocidad warp. En el verano de 1961, un guionista y productor de televisión llamado Gene Roddenberry comenzó a desarrollar un concepto que cambiaría para siempre la ciencia ficción televisiva. Su visión era ambiciosa: crear una serie que explorara no solo el espacio exterior, sino también cuestiones filosóficas, morales y sociales a través de las aventuras de una tripulación diversa a bordo de una nave estelar. Pero Roddenberry enfrentaba un problema técnico fundamental que amenazaba con hacer su narrativa completamente inviable. Las distancias entre las estrellas son tan vastas que incluso viajando a la velocidad de la luz, la exploración episódica que imaginaba sería imposible. Si el Enterprise viajaba a velocidades realistas, cada episodio cubriría años o décadas de tiempo de viaje, eliminando cualquier posibilidad de aventuras semanales en nuevos mundos. La solución que Roddenberry y sus escritores inventaron no solo resolvió este problema narrativo, sino que creó uno de los conceptos más icónicos de la ciencia ficción: el motor warp. El término warp, que en inglés significa doblar o distorsionar, fue elegido específicamente para sugerir que la nave de alguna manera doblaba o distorsionaba el espacio a su alrededor, en lugar de simplemente moverse a través de él a alta velocidad. Esta distinción era crucial porque permitía a los escritores afirmar que técnicamente no estaban violando la relatividad de Einstein, la cual establece que nada puede moverse a través del espacio más rápido que la luz. Si el espacio mismo se estaba moviendo, o si la nave existía en algún tipo de burbuja espacial distorsionada, entonces quizás podría alcanzar velocidades efectivas superiores a la luz, sin técnicamente viajar más rápido que la luz a través del espacio local. Era una laguna conceptual elegante que permitía viajes rápidos mientras pagaba respeto nominal a la física conocida, aunque los detalles específicos de cómo funcionaba el motor warp permanecieron deliberadamente vagos durante las primeras temporadas de la serie original. Star Trek estableció una escala warp, donde velocidades eran designadas por factores warp: warp 1, warp 2, warp 3, y así sucesivamente.
En la serie original, que se emitió de 1966 a 1969, la relación entre factor warp y velocidad efectiva era relativamente simple. La velocidad era el factor warp elevado al cubo, multiplicado por la velocidad de la luz. Esto significaba que warp 1 equivalía exactamente a la velocidad de la luz. Warp 2 era 8 veces la velocidad de la luz. Warp 3 era 27 veces la velocidad de la luz, y así sucesivamente. Warp 6, una velocidad de crucero común para el Enterprise, representaba 216 veces la velocidad de la luz, permitiendo que la nave cruzara distancias de años luz en días o semanas. Esta escala proporcionaba la flexibilidad narrativa que Roddenberry necesitaba, mientras mantenía cierta consistencia interna en cuánto tiempo tomaban los viajes entre diferentes destinos. Sin embargo, esta escala cúbica simple creaba problemas en velocidades warp más altas. Warp 9, ocasionalmente utilizado en emergencias, representaba 729 veces la velocidad de la luz, mientras que Warp 10 sería 1000 veces la velocidad de la luz. Los escritores se dieron cuenta de que necesitaban algún tipo de límite superior para evitar que los capitanes simplemente saltaran a Warp 15 o Warp 20 cada vez que tuvieran prisa. La solución narrativa fue establecer que había dificultades técnicas y peligros asociados con velocidades warp extremadamente altas, haciendo que Warp 9 fuera prácticamente el máximo seguro para naves de la Federación. Esto proporcionó tensión dramática. Los capitanes debían equilibrar la urgencia de situaciones con los riesgos de exceder límites de velocidad seguros, mientras evitaba que las velocidades warp se volvieran arbitrariamente altas y eliminaran toda sensación de distancia en la galaxia. Cuando Star Trek: The Next Generation debutó en 1987, los productores decidieron rediseñar completamente la escala warp para abordar inconsistencias que se habían acumulado durante décadas de varios programas de Trek. La nueva escala mantuvo Warp 1 como equivalente a la velocidad de la luz, pero implementó una curva más compleja, donde las velocidades aumentaban exponencialmente hasta aproximadamente Warp 9, después de lo cual la curva se volvía asintótica, aproximándose pero nunca alcanzando un límite teórico, designado como Warp 10. En esta escala revisada, Warp 9.9 era aproximadamente 1546 veces la velocidad de la luz, mientras que Warp 9.95 era aproximadamente 2903 veces la velocidad de la luz. Warp 10 fue redefinido como velocidad infinita, un límite teórico inalcanzable que representaba estar en todos los puntos del universo simultáneamente, básicamente convirtiéndolo en el equivalente de Star Trek a la barrera de la velocidad de la luz en física real. Esta redefinición de Warp 10 como infinito creó sus propios problemas narrativos. En el episodio Threshold de Star Trek, Voyager, los escritores exploraron qué sucedería si alguien realmente alcanzara Warp 10, resultando en uno de los episodios más universalmente criticados de toda la franquicia Trek, donde el personaje que alcanza esta velocidad imposible atraviesa una evolución biológica acelerada y absurda. El episodio es generalmente considerado no canónico por muchos fanáticos debido a cuán dramáticamente violaba tanto la lógica científica como la consistencia interna del universo Trek. Pero demostró un punto importante. Incluso dentro de la ciencia ficción, hay límites a cuán rápido puedes hacer que las naves viajen antes de que las consecuencias narrativas se vuelvan absurdas. Si puedes estar instantáneamente en cualquier lugar,
eliminas distancia, viaje y, consecuentemente, drama. Las diferentes series de Trek también introdujeron variaciones y alternativas al motor Warp estándar. Star Trek Deep Space Nine presentó el agujero de gusano bajoriano, un túnel estable a través del espacio que conectaba el cuadrante alfa con el distante cuadrante gamma, permitiendo viajes instantáneos a través de 70.000 años luz. Star Trek Voyager, cuya premisa central era una nave perdida a 70.000 años luz de casa, estableció que incluso a velocidades warp máximas sostenidas, el viaje de regreso tomaría 75 años, proporcionando el marco temporal de toda la serie. Estos conceptos expandieron el kit de herramientas de Trek para manejar distancias galácticas mientras mantenían el motor Warp como el método de propulsión fundamental para viajes interestelares de rutina. Cada variación servía a propósitos narrativos específicos, mientras reforzaba la idea central de que el espacio es vasto y que incluso con tecnología avanzada, cruzarlo requiere tiempo y esfuerzo. Lo fascinante sobre la evolución del concepto Warp a través de las décadas es cómo se volvió cada vez más sofisticado en su intento de sonar plausible científicamente, mientras servía necesidades narrativas. Los escritores posteriores de Trek introdujeron conceptos como campos de distorsión subespaciales, geometría subespacial y mecánica de warp, que pagaban homenaje a ideas de 1900, física real como espacios de dimensiones superiores y geometría no euclidiana. La tecnología warp fue descrita como creando una burbuja de espacio-tiempo distorsionado alrededor de la nave, contrayendo el espacio delante y expandiéndolo atrás, un concepto que sorprendentemente anticipaba la métrica de Alcubierre, que un físico real publicaría años después. Esta convergencia entre ficción y teoría científica especulativa demostró que mientras Star Trek inventó Warp por necesidad narrativa, los escritores instintivamente habían gravitado hacia una de las pocas formas que la física teórica sugiere que podría ser posible evitar el límite de la velocidad de la luz. El motor Warp se convirtió en mucho más que un simple dispositivo de trama. Se convirtió en el símbolo definitorio de Star Trek y del optimismo tecnológico de la ciencia ficción en general. Representaba la idea de que los límites aparentes pueden ser trascendidos mediante ingenio e innovación, que el universo está abierto a la exploración si somos lo suficientemente inteligentes para encontrar las lagunas en las leyes de la física. Inspiró a generaciones de científicos e ingenieros que crecieron viendo Star Trek y decidieron dedicar sus vidas a hacer real el futuro que la serie imaginaba. Cuando Miguel Alcubierre publicó su artículo sobre la métrica Warp en 1991, reconoció explícitamente que Star Trek había inspirado su trabajo. Un concepto inventado puramente para resolver un problema de guión televisivo había retroalimentado a la física teórica real, creando un círculo fascinante donde ficción inspiraba ciencia, que a su vez validaba parcialmente la ficción. Pero como exploraremos, que algo sea matemáticamente posible en ecuaciones no lo hace físicamente realizable en la realidad. En 1991, el físico mexicano Miguel Alcubierre publicó un artículo titulado The Warp Drive, Hyperfast Travel Within General Relativity, que demostró algo extraordinario. Las ecuaciones de campo de Einstein, las mismas ecuaciones que gobiernan la gravedad y la geometría del espacio-tiempo, permiten matemáticamente una configuración que funcionaría sorprendentemente similar al motor Warp de Star Trek. La métrica de Alcubierre, como se conoce ahora,
describe una solución a las ecuaciones de Einstein, donde una región del espacio, una burbuja que contiene una nave espacial, puede moverse a velocidades arbitrariamente rápidas, sin que la nave misma se mueva a través del espacio local. Esto evita técnicamente el límite de la velocidad de la luz, porque la nave permanece en reposo relativo al espacio inmediatamente a su alrededor, mientras que ese espacio en sí se mueve a través del espacio circundante. Es una distinción sutil pero crucial que convierte lo que parecería una violación flagrante de la relatividad en algo permitido por las matemáticas de la teoría. El mecanismo conceptual detrás de la métrica de Alcubierre es elegante, aunque profundamente contraintuitivo. Imaginen el espacio-tiempo como una superficie elástica que puede ser estirada y comprimida. El motor Warp de Alcubierre contraería el espacio-tiempo delante de la nave, mientras simultáneamente lo expandiría detrás de ella, creando efectivamente una ola en el tejido del espacio que lleva la nave hacia adelante. Dentro de la burbuja, el espacio-tiempo permanece plano y sin distorsión, permitiendo que la tripulación y todos los equipos a bordo experimenten condiciones normales sin fuerzas extremas o efectos relativistas. La nave no acelera a través del espacio en el sentido convencional. Más bien, el espacio mismo se mueve, llevando la nave consigo como un surfista montando una ola. Esta distinción crucial significa que desde la perspectiva de la nave nunca se está moviendo más rápido que la luz localmente, evitando las prohibiciones de la relatividad especial. Las matemáticas que describen esta configuración del espacio-tiempo son complejas, pero se basan en principios bien establecidos de relatividad general. Einstein demostró que la masa y la energía curvan el espacio-tiempo, y que esta curvatura es lo que experimentamos como gravedad. Pero las ecuaciones de Einstein son notablemente flexibles, permitiendo muchas configuraciones diferentes de espacio-tiempo, dependiendo de cómo se distribuye la materia y la energía. Alcubierre descubrió que si se distribuye materia y energía de cierta manera específica alrededor de una región del espacio, las ecuaciones permiten que esa región se mueva a velocidades superlumínicas. No hay nada en las ecuaciones de campo de Einstein que prohíba explícita que la luz unas respecto a otras. De hecho, sabemos que esto ocurre durante la inflación cósmica en el universo temprano y continúa ocurriendo a escalas cosmológicas debido a la expansión del universo. Sin embargo, aquí es donde las matemáticas elegantes chocan brutalmente con la realidad física. El tipo específico de materia y energía requerido para crear la distorsión espacial necesaria para un motor Warp de Alcubierre tiene propiedades extraordinariamente exóticas. Específicamente, requiere lo que los físicos llaman energía negativa o materia exótica, sustancias con densidad de energía negativa que ejercerían presión o tensión negativa. Esto no es antimateria, que tiene energía positiva normal. Es algo mucho más extraño, que violaría lo que se conoce como condiciones de energía, requisitos que la mayoría de los físicos creen que debe satisfacer cualquier materia o energía física. En todas las observaciones experimentales jamás realizadas, nunca hemos detectado materia con densidad de energía negativa en cantidades macroscópicas. Existen efectos cuánticos como el efecto Casimir, donde se pueden observar densidades de energía negativa, microscópicas y temporales, entre placas conductoras en vacío. Pero escalar esto a las cantidades necesarias para curvar significativamente el espacio-tiempo es un salto enorme y probablemente imposible. Los cálculos originales de Alcubierre mostraron que crear una burbuja Warp
del tamaño suficiente para contener una nave espacial pequeña, requeriría una cantidad de energía negativa, equivalente a la masa-energía total de Júpiter, aproximadamente 2 por 10 elevado a la 27 kilogramos, convertidos en esta sustancia exótica. Esto ya sería prohibitivo, incluso si supiéramos cómo crear energía negativa. Pero el problema es mucho peor. No solo no sabemos cómo crearla. La mayoría de los físicos creen que las leyes de la física cuántica probablemente prohíben que existan grandes cantidades de energía negativa de manera estable. Refinamientos posteriores del concepto por otros físicos han reducido los requisitos de energía dramáticamente. En 2012, Harold White del Centro Espacial Johnson de la NASA propuso modificaciones que podrían reducir los requisitos de energía a aproximadamente la masa del Voyager 1, unos 700 kilogramos. Esto es una mejora masiva, pero sigue requiriendo 700 kilogramos de una sustancia que probablemente no puede existir. Más allá del problema de energía negativa, existen desafíos adicionales profundos con la física del motor warp de Alcubierre. Uno particularmente problemático involucra la causalidad y la posibilidad de crear paradojas temporales. Análisis detallados han mostrado que ciertas configuraciones de burbujas warp, moviéndose a velocidades superlumínicas, podrían permitir la creación de curvas temporales cerradas, esencialmente bucles en el tiempo, donde un objeto podría viajar a su propio pasado. La física generalmente evita situaciones que permitirían tales paradojas, sugiriendo que quizás existen restricciones adicionales aún no comprendidas que harían imposible crear burbujas warp en la práctica. El universo parece tener protecciones incorporadas contra violaciones de causalidad, y estas mismas protecciones probablemente previenen la construcción de motores warp, incluso si pudiéramos resolver el problema de energía negativa. Otro desafío fundamental es el control y la navegación. Análisis teóricos han demostrado que una vez que una burbuja warp está activa y moviéndose, los ocupantes dentro de la burbuja están causalmente desconectados del universo exterior. No pueden enviar señales hacia adelante fuera de la burbuja para ajustar su trayectoria, porque esas señales nunca alcanzarían el frente de la burbuja, que se está moviendo más rápido que la luz. Esto significa que toda la trayectoria debería ser programada antes de activar el motor warp, sin posibilidad de corrección de rumbo en ruta. Cualquier obstáculo inesperado, cualquier error en los cálculos iniciales, y no habría forma de compensar desde dentro de la burbuja. La nave simplemente continuaría en su trayectoria predeterminada hasta que la burbuja colapsara, potencialmente con consecuencias catastróficas. Estudios adicionales han revelado que la región frontal de una burbuja warp en movimiento acumularía partículas del medio interestelar a medida que viaja. Cuando la burbuja finalmente se desactiva al llegar al destino, estas partículas acumuladas serían liberadas en un estallido de radiación de energía extremadamente alta dirigido hacia adelante. Este efecto, análogo a una versión extrema del corrimiento Doppler relativista, convertiría efectivamente la llegada de cualquier nave warp en un evento potencialmente destructivo que podría esterilizar el sistema planetario de destino. Mitigar este problema requeriría formas de disipar o redirigir la energía acumulada de maneras que actualmente no comprendemos y que pueden ser imposibles dentro de las restricciones de la geometría de burbuja warp. El motor warp podría funcionar técnicamente como sistema de propulsión, pero inadvertidamente
servir como arma de destrucción masiva cada vez que se usa. La realidad sobria es que mientras la métrica de Alcubierre es matemáticamente válida como solución a las ecuaciones de Einstein, probablemente representa lo que los físicos llaman una solución sin realización física. Es similar a ecuaciones que tienen soluciones que involucran números imaginarios o infinitos, matemáticamente consistentes, pero sin contrapartes en el mundo físico real. La relatividad general es una teoría extraordinariamente exitosa que ha sido confirmada por innumerables experimentos, pero no es la teoría final de la gravedad. Una teoría cuántica completa de la gravedad, que combine mecánica cuántica con relatividad general de manera consistente, probablemente impondrá restricciones adicionales que descarten configuraciones exóticas como burbujas warp. El motor warp de Alcubierre permanece como lo que es, una curiosidad matemática fascinante que demuestra cuán extraño puede ser el espacio-tiempo bajo relatividad general, pero casi ciertamente no un camino viable hacia viajes interestelares prácticos. Star Trek inventó warp por necesidad narrativa, y la física puede permitirlo en principio matemático, pero la realidad probablemente lo prohíbe en práctica. Ahora que hemos explorado tanto la física de la velocidad de la luz como los conceptos detrás del motor warp, podemos finalmente abordar una comparación directa que revela diferencias sorprendentes. Comencemos con la comparación más básica. Warp 1 versus viajar exactamente a la velocidad de la luz. En la escala warp de Star Trek, Warp 1 está definido como equivalente a la velocidad de la luz, 299.792 km por segundo. Esto significa que, teóricamente, una nave viajando a Warp 1 cubriría exactamente las mismas distancias en los mismos tiempos que un fotón viajando a través del espacio vacío. En este caso específico, no habría diferencia práctica entre los dos métodos de viaje en términos de velocidad absoluta, aunque los mecanismos subyacentes serían completamente diferentes. Uno involucraría aceleración convencional a través del espacio. El otro involucraría distorsión del espacio mismo. Sin embargo, aquí es donde las diferencias fundamentales entre los dos conceptos se vuelven aparentes. Viajar a la velocidad de la luz, mediante aceleración convencional, como hemos explorado, es imposible para cualquier objeto con masa, debido a que requeriría energía infinita. Solo partículas sin masa, como fotones, pueden alcanzar esta velocidad, y lo hacen instantáneamente sin necesidad de aceleración. Un objeto con masa puede acercarse arbitrariamente a la velocidad de la luz, digamos 99.999%, pero nunca puede alcanzar exactamente 100%. Warp 1, en teoría, evita esta restricción completamente, porque la nave no se está acelerando a través del espacio hasta la velocidad de la luz. El espacio mismo se está moviendo, llevando la nave a una velocidad efectiva, equivalente a la velocidad de la luz. Esta distinción técnica es lo que permite que Warp funcione en principio sin violar la relatividad. Consideremos un viaje concreto a Próxima Centauri, nuestro vecino estelar, a 0.2 años luz de distancia. Una nave viajando exactamente a la velocidad de la luz, si tal cosa fuera posible, tomaría 0.2 años según relojes terrestres para completar el viaje. No habría dilatación temporal para los ocupantes, porque a la velocidad de la luz, el tiempo efectivamente se detiene desde su perspectiva, aunque esto es puramente teórico, ya que objetos con masa no pueden alcanzar esta velocidad. Una nave a Warp 1, según el canon de Star Trek, también tomaría 0.2 años para el mismo viaje, pero crucialmente,
El tiempo transcurriría normalmente para la tripulación. No habría efectos relativistas, no habría dilatación temporal, no habría contracción de longitud. Los tripulantes experimentarían 2 años de tiempo subjetivo, exactamente igual al tiempo transcurrido en la Tierra, porque dentro de la burbuja Warp, el espacio-tiempo permanece plano y sin distorsión. Esta ausencia de efectos relativistas en viajes Warp es una de sus mayores ventajas teóricas sobre viajes a velocidades cercanas a la luz mediante métodos convencionales. Recordemos que viajar a 99.9% de la velocidad de la luz resulta en un factor de dilatación temporal de aproximadamente 22, significando que 2 años terrestres corresponderían a solo aproximadamente 2 meses de tiempo subjetivo para los viajeros. Esto podría parecer una ventaja, permitiendo a los tripulantes experimentar viajes más cortos, pero crea el problema masivo de desincronización temporal con el mundo de origen. Con Warp 1 no existe tal desincronización. Un viaje de 5 años a Warp 1 significa 5 años para todos, tanto tripulantes como personas en casa, permitiendo comunicación y coordinación consistentes sin las complicaciones de diferentes marcos temporales relativistas. Sin embargo, debemos confrontar la realidad de que Warp 1, aunque suena impresionante, sigue siendo desesperadamente lento para exploración galáctica práctica. A Warp 1, cruzar nuestra galaxia de un extremo a otro tomaría 100.000 años. Toda la duración del diámetro galáctico, medida en años luz, se convierte directamente en años de tiempo de viaje. Alcanzar el cúmulo de galaxias de Virgo a aproximadamente 65 millones de años luz de distancia tomaría 65 millones de años. Incluso dentro de nuestro vecindario estelar inmediato, las misiones tomarían años o décadas. Un viaje de ida y vuelta a la estrella de Barnard, a 6 años luz de distancia, tomaría 12 años totales, un compromiso significativo que requiere naves diseñadas para viajes de larga duración, con toda la complejidad de soporte vital, suministros y consideraciones psicológicas para tripulaciones en viajes de años. Esta es precisamente la razón por la que Star Trek raramente muestra al Enterprise viajando a Warp 1. Las velocidades de crucero típicas son Warp 5 o Warp 6, y velocidades de emergencia alcanzan Warp 9 o más. Incluso en el universo ficticio de Star Trek, Warp 1 es reconocido como insuficiente para exploración práctica. Los guionistas entendieron intuitivamente lo que los cálculos confirman: que incluso moverse a la velocidad de la luz, aunque representaría un avance tecnológico incomprensible sobre nuestras capacidades actuales, todavía nos deja confinados a tiempos de viaje que miden en años o décadas para destinos cercanos y siglos o milenios para destinos más distantes. La galaxia permanece vasta e inaccesible, incluso a esta velocidad que nos parece increíblemente rápida. Comparemos ahora los requisitos energéticos y tecnológicos de cada aproximación. Acelerar una nave de 1000 toneladas hasta 99.9% de la velocidad de la luz requeriría energía cinética de aproximadamente 0.5 por 10 elevado a la 21 julios, equivalente a aproximadamente 1000 megatones de TNT o aproximadamente 20.000 veces la energía de la bomba más poderosa jamás detonada. Esto es astronómico, pero al menos calculable y basado en física conocida. Crear una burbuja Warp de Alcubierre, incluso usando las estimaciones más optimistas, que reducen los requisitos a solo 700 kilogramos de materia exótica, requiere algo que probablemente no existe:
energía negativa en cantidades macroscópicas. No podemos cuantificar significativamente el costo energético de crear algo que probablemente es físicamente imposible. Los desafíos de ingeniería también difieren radicalmente. Acelerar una nave a velocidades cercanas a la luz requiere motores de potencia increíble, probablemente basados en fusión nuclear o aniquilación de materia-antimateria, sistemas que al menos entendemos en principio, incluso si actualmente no podemos construirlos a la escala necesaria. Requiere blindaje masivo contra radiación y impactos de partículas, otro desafío monumental, pero basado en ingeniería de materiales que podemos conceptualizar. Un motor warp requiere no solo energía exótica, que probablemente no existe, sino también la capacidad de configurar esa energía en patrones espaciales precisos alrededor de la nave, manipulando la geometría del espacio-tiempo mismo, de formas que no tenemos ni siquiera conceptos teóricos claros de cómo lograr. Es la diferencia entre un problema de ingeniería extremadamente difícil y algo que puede requerir física completamente nueva, que aún no hemos descubierto. La conclusión de esta comparación entre velocidad de la luz y Warp 1 es que son conceptualmente equivalentes en velocidad, pero radicalmente diferentes en viabilidad física. La velocidad de la luz es alcanzable en principio mediante aceleración convencional, si pudiéramos superar obstáculos tecnológicos monumentales de generación de energía, propulsión y protección. Warp 1 requiere no solo avances tecnológicos, sino cambios fundamentales en nuestra comprensión de la física, descubrimiento de nuevas formas de materia y energía, y capacidades de manipulación del espacio-tiempo que actualmente parecen imposibles. Ambos nos dejan confinados a tiempos de viaje de años o décadas para destinos cercanos, revelando que incluso estas velocidades extraordinarias son inadecuadas para hacer del universo nuestro hogar. Esta realización es lo que motiva las velocidades warp más altas en Star Trek y lo que exploraremos a continuación. ¿Qué sucede cuando aumentamos el factor warp a velocidades verdaderamente extremas que hacen que la velocidad de la luz parezca comparativamente glacial? En Star Trek, cuando el Enterprise enfrenta emergencias verdaderamente desesperadas, cuando cada segundo cuenta y el destino de la tripulación, o incluso de civilizaciones enteras, pende de un hilo, el capitán da la orden que todo fanático reconoce: máximo warp. Dependiendo de la era y la escala warp utilizada, esto generalmente significa warp 9.9 o velocidades aún mayores. Velocidades tan extremas que estresan los motores hasta sus límites absolutos y solo pueden mantenerse durante períodos breves antes de arriesgar daño catastrófico a la nave. Pero ¿qué tan rápido es realmente Warp 9.9? ¿Cómo se compara con la velocidad de la luz que hemos estado discutiendo? Y quizás más importante, ¿violan estas velocidades extremas algún principio fundamental de la física o permanecen dentro de los límites de lo que la relatividad general podría permitir en teoría? Bajo la escala warp original de la serie original de Star Trek, donde la velocidad era el factor warp al cubo multiplicado por la velocidad de la luz, warp 9.9 representaría 970.3 veces la velocidad de la luz. Esto significaría que un viaje a Próxima Centauri tomaría aproximadamente 1.6 días en lugar de 0.2 años, una reducción dramática que convertiría viajes interestelares de compromisos de años en excursiones de fin de semana. Bajo esta escala, la galaxia, de repente, se vuelve mucho más accesible. Alcanzar el centro galáctico a 26.000 años luz de distancia
tomaría aproximadamente 26 años en lugar de 26.000, entrando en el ámbito de una misión de carrera en lugar de un proyecto multigeneracional. Sin embargo, esta escala fue considerada problemática por los escritores posteriores de Trek, porque permitía que las naves alcanzaran velocidades arbitrariamente altas, simplemente aumentando el factor warp, eliminando cualquier sensación real de distancia en el universo. La escala warp revisada e introducida en The Next Generation abordó este problema haciendo que warp 10 fuera un límite inalcanzable, representando velocidad infinita. En esta escala, warp 9.9 equivale a aproximadamente 1990 veces la velocidad de la luz, más del doble de la velocidad bajo la escala original. A esta velocidad, Próxima Centauri estaría a menos de 19 horas de distancia, el centro galáctico a aproximadamente 13 años, y cruzar toda la galaxia de extremo a extremo tomaría aproximadamente 50 años. Esto todavía representa tiempos de viaje sustanciales para destinos distantes, pero convierte la exploración galáctica de imposible a meramente extremadamente desafiante. Warp 9.95, ocasionalmente mencionado en emergencias absolutas, es aproximadamente 2.900, 3 veces la velocidad de la luz, reduciendo estos tiempos aún más, pero acercándose peligrosamente al límite teórico de Warp 10. Para poner estas velocidades en perspectiva verdaderamente asombrosa, consideremos qué significan en términos de movimiento físico real. A 1990 veces la velocidad de la luz, una nave cruzaría la distancia de la Tierra al Sol, aproximadamente 150 millones de kilómetros, en apenas décimas de segundo. Cruzaría la órbita de Neptuno, el límite exterior de nuestro sistema solar, en aproximadamente 2 horas y media. En un solo día, a Warp 9.9, una nave viajaría aproximadamente 5 años luz, más allá de Próxima Centauri. La escala de velocidad es tan extrema que desafía la comprensión intuitiva. Estamos hablando de movimiento a través del espacio a velocidades donde la galaxia entera se vuelve navegable dentro de una vida humana, donde sistemas estelares separados por años luz están a horas o días de distancia. Comparado con la velocidad de la luz, Warp 9.9 no es simplemente más rápido, es incomprensiblemente más rápido. Un fotón viajando desde la Tierra tardaría 8 minutos en alcanzar el Sol. Una nave a Warp 9.9 haría el mismo viaje en décimas de segundo, aproximadamente 1.200 veces más rápido. Donde la luz toma 2 años para alcanzar Próxima Centauri, la nave a Warp 9.9 llega en menos de un día. La diferencia no es como comparar un automóvil con un avión, es como comparar un caracol con un cohete. La velocidad de la luz, que nos parece tan inconcebiblemente rápida, que nada en nuestra experiencia cotidiana se acerca remotamente a ella, se vuelve comparativamente glacial cuando se contrasta con velocidades warp extremas. Esta es precisamente la razón por la que Star Trek necesitaba inventar warp. Incluso la velocidad de la luz es demasiado lenta para las narrativas que querían contar. Ahora debemos confrontar la pregunta crucial. ¿Violan estas velocidades extremas la física fundamental? La respuesta es matizada y depende de cómo interpretemos lo que significa viajar a Warp 9.9. Si asumimos que la nave se está moviendo a través del espacio en el sentido convencional, entonces sí, absolutamente viola la relatividad especial que establece que nada con masa puede moverse a través del espacio más rápido que la luz. Pero el concepto warp, y específicamente la métrica de Alcubierre,
que representa la única propuesta científica seria similar al warp, evita esta violación al redefinir qué significa moverse. La nave no se mueve a través del espacio más rápido que la luz. El espacio mismo se mueve, y la nave es transportada dentro de una burbuja de espacio plano. Desde esta perspectiva, Warp 9.9 no viola la relatividad más de lo que lo hace Warp 1. Ambos operan bajo el mismo principio de manipulación espacial. Sin embargo, hay límites a cuán rápido incluso una burbuja Warp podría moverse teóricamente. Aunque la relatividad general no prohíbe explícitamente que regiones del espacio se muevan más rápido que la luz unas respecto a otras, existen restricciones de causalidad que probablemente impongan límites prácticos. Si burbujas warp pudieran alcanzar velocidades arbitrariamente altas, sería posible crear situaciones donde un viajero podría enviar información o incluso viajar a su propio pasado, creando paradojas temporales. La física generalmente evita tales situaciones, sugiriendo que debe haber algún mecanismo, quizás relacionado con la física cuántica del espacio-tiempo, que previene burbujas warp de alcanzar velocidades donde las violaciones de causalidad se vuelven posibles. No sabemos exactamente dónde estaría este límite, pero probablemente existe en algún lugar, quizás equivalente a solo unas pocas veces la velocidad de la luz, en lugar de los miles de veces que Star Trek asume. Los requisitos de energía exótica también escalan dramáticamente con la velocidad. Mientras que los cálculos para burbujas warp, moviéndose a velocidades modestas, sugieren requisitos de energía negativa equivalentes a cientos o miles de kilogramos de masa, burbujas moviéndose a miles de veces, la velocidad de la luz probablemente requerirían cantidades mucho mayores. La geometría del espacio-tiempo necesita ser distorsionada más extremadamente para acomodar velocidades más altas, requiriendo configuraciones de energía más exóticas y probablemente más masivas. Incluso si energía negativa existiera, lo cual es dudoso, probablemente habría límites prácticos en cuanto podría concentrarse y configurarse antes de que efectos cuánticos o consideraciones de estabilidad hicieran imposible la configuración. Warp 9.9 probablemente requeriría no solo energía exótica, sino cantidades y configuraciones de esa energía que violan múltiples principios físicos simultáneamente. Existe también la cuestión de qué le sucedería a una burbuja warp a tales velocidades extremas. Como mencionamos anteriormente, incluso burbujas warp modestas acumularían partículas del medio interestelar en su región frontal, creando radiación peligrosa cuando la burbuja colapsa. A Warp 9.9, este efecto sería amplificado enormemente. La burbuja estaría atravesando el medio interestelar a velocidades tan extremas que incluso el vacío casi perfecto entre las estrellas se convertiría en un bombardeo constante de partículas de energía ultra alta desde la perspectiva de la burbuja. La energía acumulada, liberada al desactivar la burbuja, podría ser suficiente para esterilizar no solo planetas, sino sistemas estelares enteros. El motor warp se convertiría en un arma apocalíptica, haciendo imposible su uso cerca de cualquier destino que quisiéramos preservar. La realidad incómoda es que Warp 9.9, aunque matemáticamente definible dentro del marco de Star Trek, y quizás técnicamente permisible bajo interpretaciones muy generosas de la relatividad general, casi ciertamente viola múltiples principios físicos, de maneras que lo hacen imposible en práctica. No es solo que no tengamos la tecnología, es que la física subyacente probablemente prohíbe tales velocidades extremas
mediante mecanismos que aún no comprendemos completamente. Star Trek puede ordenar máximo warp y cruzar sectores de la galaxia en días, pero la física real probablemente impone límites mucho más modestos en cualquier forma plausible de viaje superlumínico, si es que tal viaje es posible en absoluto. Cuando comparamos Warp 9.9 con la velocidad de la luz, no estamos realmente comparando dos posibilidades físicas. Estamos comparando un límite fundamental del universo con una fantasía matemática elegante que probablemente permanecerá para siempre en el reino de la ficción. Después de explorar exhaustivamente tanto la velocidad de la luz como las velocidades warp en sus diversas formas, desde warp 1 hasta las velocidades extremas de warp 9.9, finalmente podemos emitir un veredicto científico sobre cuál gana realmente en esta competencia entre realidad física y ficción especulativa. Pero este veredicto no será simplemente una cuestión de números, de cuál alcanza más kilómetros por segundo, sino de algo mucho más fundamental. ¿Cuál de estos conceptos tiene alguna posibilidad real de existir fuera de ecuaciones matemáticas y pantallas de televisión? La pregunta no es meramente cuál es más rápido en teoría, sino cuál podríamos plausiblemente construir, probar y usar en el universo real, gobernado por las leyes de la física que hemos verificado experimentalmente durante más de un siglo. Comencemos con lo que sabemos con certeza absoluta. La velocidad de la luz es real, medible, y ha sido verificada con precisión extraordinaria en innumerables experimentos durante décadas. No es especulación teórica ni extrapolación matemática. Es una característica observable del universo que medimos rutinariamente y que forma la base de tecnologías que usamos diariamente. El GPS en tu teléfono debe corregir efectos relativistas relacionados con la velocidad de la luz para funcionar correctamente. Los aceleradores de partículas aceleran protones y electrones hasta más del 99.99% de la velocidad de la luz, y el comportamiento de estas partículas coincide perfectamente con las predicciones de la relatividad especial. Hemos medido la dilatación temporal usando relojes atómicos en aviones y satélites, confirmando que el tiempo realmente transcurre más lentamente para objetos en movimiento exactamente como Einstein predijo. La velocidad de la luz no es teoría en el sentido de conjetura, es física experimental, verificada hasta niveles de precisión que superan una parte en 1000 millones. Más importante aún, alcanzar velocidades cercanas a la velocidad de la luz no requiere física nueva o exótica. Sabemos exactamente qué se necesita: energía, mucha energía, pero energía convencional del tipo que entendemos perfectamente. Fusión nuclear, aniquilación de materia-antimateria o incluso propulsión láser desde estaciones terrestres. Todos estos son conceptos basados en física bien establecida. Los desafíos son de ingeniería y escala, no de principios fundamentales. Necesitamos construir reactores de fusión que funcionen confiablemente durante años, o producir y almacenar antimateria en cantidades kilogramos en lugar de nanogramos, o construir láseres de 100 gigavatios de potencia. Estos son problemas monumentales que podrían tomar siglos resolver, pero son problemas de ingeniería donde podemos trazar un camino plausible desde donde estamos ahora hasta donde necesitamos estar. No requieren descubrir nuevas leyes de la física o encontrar sustancias exóticas que probablemente no existen. La velocidad warp, en contraste, existe actualmente solo en dos formas: como dispositivo narrativo en ciencia ficción y como solución matemática a las ecuaciones de relatividad general
que requiere ingredientes físicamente implausibles. La métrica de Alcubierre es matemáticamente válida. Esto no está en disputa, pero ser matemáticamente válido no es lo mismo que ser físicamente realizable. Las matemáticas de la relatividad general permiten muchas configuraciones de espacio-tiempo que probablemente no pueden existir en la realidad. Los agujeros de gusano transitables, las máquinas del tiempo y los motores warp, todos comparten la característica común de requerir energía negativa o materia exótica en cantidades macroscópicas, sustancias que violarían principios de energía que la mayoría de los físicos creen son fundamentales para la estabilidad del universo. El requisito de energía negativa no es un detalle técnico menor que eventualmente resolveremos con suficiente investigación. Es un obstáculo fundamental que sugiere que estas soluciones matemáticas exóticas son posibles en ecuaciones, pero prohibidas en la realidad física. La física cuántica impone restricciones sobre cuánta energía negativa puede existir y dónde, restricciones que probablemente hacen imposible concentrar las cantidades necesarias en las configuraciones espaciales requeridas para un motor warp. Incluso las estimaciones más optimistas, que reducen los requisitos a solo cientos de kilogramos de materia exótica, no cambian el problema fundamental. Estamos tratando de construir algo usando ingredientes que probablemente no pueden existir de la forma necesaria. Es como tratar de hornear un pastel que requiere harina hecha de números imaginarios. La receta puede estar matemáticamente bien especificada, pero los ingredientes no existen en el mundo físico. Más allá del problema de energía negativa, los motores warp enfrentan desafíos de causalidad que sugieren que el universo tiene protecciones incorporadas contra su existencia. Permitir viajes superlumínicos mediante cualquier medio, ya sea warp o agujeros de gusano o cualquier otro método, abre la posibilidad de crear paradojas temporales donde efectos preceden causas. La física generalmente evita tales situaciones, no por conveniencia, sino porque preservar la causalidad parece ser un principio organizador fundamental del universo. Hay indicaciones teóricas de que cualquier intento de crear configuraciones de espacio-tiempo que permitirían viajes superlumínicos desencadenaría procesos cuánticos que destruirían esas configuraciones antes de que pudieran usarse. El universo puede literalmente autocensurarse, previniendo la creación de máquinas del tiempo y motores warp mediante mecanismos cuánticos que aún no comprendemos completamente, pero cuyos efectos podemos calcular. Cuando comparamos la plausibilidad física de alcanzar velocidades cercanas a la luz mediante aceleración convencional versus crear burbujas warp, la diferencia es como comparar escalar el Everest sin oxígeno versus escalar hasta la Luna en una escalera. El primero es extraordinariamente difícil, requiere preparación extrema, tecnología avanzada y condiciones perfectas, pero es fundamentalmente posible dentro de las leyes conocidas de la física. El segundo no es simplemente difícil, es absurdo, viola principios fundamentales de cómo funciona la realidad. Alcanzar 99% de la velocidad de la luz requiere resolver problemas de ingeniería monumentales, pero cada problema es del tipo que podemos conceptualizar claramente. Crear una burbuja warp requiere descubrir física completamente nueva, encontrar o crear sustancias que probablemente están prohibidas por las leyes de la naturaleza y manipular el espacio-tiempo de formas que pueden ser fundamentalmente imposibles. El veredicto científico, entonces,
Es claro, aunque quizás decepcionante para fanáticos de la ciencia ficción, la velocidad de la luz gana no porque sea más rápida. Obviamente Warp 9.9 es numéricamente mucho mayor, sino porque es real, mientras que Warp probablemente no lo es. Velocidades cercanas a la luz son difíciles, quizás tan difíciles que la humanidad nunca las alcanzará en práctica, pero son posibles en principio. Velocidades Warp son imposibles no solo para nosotros ahora, sino probablemente para cualquier civilización, sin importar cuán avanzada, porque requieren violar principios físicos fundamentales. Esta no es una limitación de nuestra tecnología actual que eventualmente superaremos. Es una característica del universo mismo. La velocidad de la luz gana porque existe, porque la hemos medido, porque la entendemos, y porque aunque sea extraordinariamente difícil alcanzarla, no requiere reescribir las leyes de la física. Esto no significa que nunca descubriremos formas de viajar más rápido que la luz. La física ha sorprendido antes, revelando fenómenos que generaciones anteriores no podían imaginar. Pero basado en todo lo que sabemos actualmente, en más de un siglo de física experimental que ha confirmado la relatividad una y otra vez, en nuestra comprensión de la mecánica cuántica y las condiciones de energía, y en análisis teóricos detallados de propuestas como la métrica de Alcubierre, la conclusión honesta es que el viaje superlumínico probablemente es imposible. El universo parece estar diseñado de tal manera que la información y la materia están limitadas a viajar a velocidades sublumínicas, que las civilizaciones están confinadas a sus sistemas estelares de origen, o al menos a burbujas minúsculas alrededor de ellos, y que las vastas distancias entre las estrellas permanecerán para siempre como barreras prácticamente insuperables. Star Trek necesitaba Warp para contar sus historias, pero la física real probablemente nunca nos dará Warp, sin importar cuánto lo deseemos o cuán duro trabajemos por ello. La velocidad de la luz gana por defecto, porque es lo único que realmente tenemos, y probablemente es todo lo que tendremos jamás. La comparación entre la velocidad de la luz y la velocidad Warp nos ha llevado a una conclusión que trasciende los meros números de kilómetros por segundo o factores de velocidad. Lo que hemos descubierto es algo mucho más profundo sobre la naturaleza del universo, sobre los límites de lo posible y sobre por qué la ciencia ficción y la ciencia real divergen tan dramáticamente cuando se trata de viajes interestelares. Esta divergencia no es accidental ni temporal. No es simplemente que la ciencia aún no ha alcanzado lo que la ficción imagina, sino que representa diferencias fundamentales en sus propósitos, métodos y restricciones. Explorar estas diferencias nos ayuda a entender no solo por qué Star Trek necesitaba inventar Warp, sino también qué nos enseña esta necesidad sobre las aspiraciones humanas y las realidades físicas que nos confinan. La ciencia ficción, en su mejor expresión, no es sobre predecir el futuro tecnológico con precisión, sino sobre explorar ideas, consecuencias sociales de tecnología y la condición humana en contextos especulativos. Gene Roddenberry creó Star Trek no porque creyera que motores Warp serían eventualmente inventados, sino porque necesitaba un mecanismo que permitiera a sus personajes encontrarse con nuevas civilizaciones y explorar dilemas morales semanalmente. El motor Warp es un dispositivo narrativo, una convención que la audiencia acepta para que las historias reales, las que tratan sobre justicia, diversidad, ética y humanidad, puedan desarrollarse. Criticar Star Trek porque el Warp viola física conocida es como criticar Romeo y Julieta
porque la gente no habla en pentámetro yámbico en la vida real. El punto nunca fue la precisión técnica, sino la exploración de temas más profundos, usando el espacio como escenario metafórico. La física real, en contraste, está limitada por lo que el universo permite. Los físicos no pueden simplemente decidir que la velocidad de la luz es un límite inconveniente y escribir ecuaciones que lo ignoran. Deben trabajar dentro de las restricciones impuestas por la realidad experimental, por observaciones que han sido verificadas miles de veces bajo condiciones controladas. Cuando la relatividad especial establece que nada con masa puede alcanzar la velocidad de la luz, esto no es una elección arbitraria, sino una consecuencia matemática de postulados fundamentales que han sido confirmados con precisión extraordinaria. La física no puede simplemente inventar soluciones convenientes a problemas difíciles de la manera que puede hacerlo la ficción. Debe enfrentar honestamente las limitaciones que la naturaleza impone, sin importar cuán frustrantes o inconvenientes sean esas limitaciones para nuestras ambiciones de exploración cósmica. Esta diferencia fundamental entre ficción que puede inventar lo que necesita y ciencia que debe trabajar con lo que existe, explica por qué prácticamente toda la ciencia ficción que involucra exploración galáctica ha inventado alguna forma de viaje más rápido que la luz. Star Trek tiene warp, Star Wars tiene hiperespacio, Battlestar Galactica tiene saltos FTL, Dune tiene navegadores de la cofradía que doblan el espacio, y así sucesivamente. Cada franquicia inventa su propia versión, porque todas enfrentan el mismo problema fundamental. Las distancias interestelares medidas en años luz hacen imposible contar historias de exploración y aventura si las naves están limitadas a velocidades sublumínicas. Incluso viajando al 99% de la velocidad de la luz, cruzar la galaxia tomaría más de 100.000 años. Ninguna narrativa puede funcionar en tales escalas de tiempo sin recurrir a naves generacionales o criosueño, y esos conceptos introducen sus propias complicaciones narrativas que hacen difícil contar ciertos tipos de historias. Pero hay algo profundamente revelador en el hecho de que virtualmente toda ciencia ficción seria necesita inventar FTL para funcionar. Nos dice algo importante sobre las aspiraciones humanas y sobre cómo éstas colisionan con las realidades del universo. Los humanos son una especie curiosa, exploradora, que ha pasado su historia expandiéndose hacia nuevos territorios, descubriendo nuevas tierras y empujando constantemente hacia horizontes más lejanos. Esta urgencia exploratoria está profundamente arraigada en nuestra psicología y ha impulsado gran parte de nuestro progreso tecnológico y cultural. Pero el universo, indiferente a nuestros deseos, ha estructurado el espacio y el tiempo de tal manera que esta urgencia exploratoria choca contra una pared infranqueable cuando intentamos aplicarla a escalas interestelares. Las estrellas están simplemente demasiado lejos, y la velocidad de la luz es simplemente demasiado lenta para permitir el tipo de exploración que instintivamente deseamos. La ciencia ficción que inventa FTL no está simplemente ignorando inconvenientemente la física real, está expresando un deseo humano profundo de que el universo sea diferente de lo que es. Es una forma de negación, pero es negación comprensible y quizás incluso necesaria psicológicamente. Si aceptáramos completamente que las estrellas están permanentemente fuera de alcance, que nunca conoceremos directamente otros mundos más allá de nuestro sistema solar, que el universo vasto que vemos con telescopios
permanecerá para siempre como imágenes en pantallas, en lugar de lugares que podemos visitar, esto podría ser profundamente desmoralizante. La ciencia ficción que imagina formas de superar estas limitaciones proporciona esperanza, incluso si es esperanza basada en física imposible. Nos permite soñar con un futuro donde la humanidad no está confinada a un solo sistema estelar, donde el cosmos está abierto a la exploración, donde nuestros descendientes caminarán en mundos orbitando estrellas distantes. Y hay valor real en tales sueños, incluso cuando sabemos que probablemente son imposibles. Star Trek inspiró generaciones de científicos e ingenieros que dedicaron sus vidas a empujar las fronteras de lo posible. Miguel Alcubierre desarrolló su métrica Warp específicamente porque Star Trek lo inspiró a preguntarse si tal cosa podría ser matemáticamente posible. Aunque su trabajo probablemente no llevará a motores Warp funcionales, ha contribuido a nuestra comprensión de relatividad general y de los tipos de configuraciones de espacio-tiempo que las ecuaciones de Einstein permiten. La ciencia ficción funciona como exploración imaginativa que a veces identifica posibilidades que luego pueden ser investigadas científicamente. La mayoría de estas posibilidades resultan ser callejones sin salida, pero ocasionalmente la ficción anticipa o inspira desarrollos reales. El comunicador de Star Trek anticipó teléfonos celulares. Las tabletas de The Next Generation anticiparon iPads y así sucesivamente. Pero debemos ser honestos sobre las diferencias entre innovaciones tecnológicas incrementales, como teléfonos portátiles, y violaciones fundamentales de física establecida, como viajes más rápidos que la luz. Los primeros son proyecciones plausibles de tendencias existentes, aplicaciones de principios físicos bien comprendidos en nuevas configuraciones. Los segundos requieren que las leyes fundamentales del universo sean diferentes de lo que un siglo de experimentación rigurosa nos ha demostrado que son. Podemos construir comunicadores mejores, porque los principios de transmisión electromagnética son bien comprendidos y solo necesitan ser refinados y miniaturizados. No podemos construir motores Warp porque requieren energía negativa, que probablemente viola principios cuánticos fundamentales. La diferencia no es de grado, sino de tipo. Una es ingeniería avanzada aplicando física conocida. La otra es fantasía que requiere reescribir las leyes de la naturaleza. Esta distinción es crucial porque afecta cómo pensamos sobre el futuro de la exploración espacial humana y qué expectativas realistas podemos tener. Si asumimos que eventualmente desarrollaremos FTL porque la ciencia ficción lo muestra constantemente, nos preparamos para decepción inevitable. Si en cambio aceptamos que probablemente estamos confinados permanentemente a velocidades sublumínicas, podemos enfocar nuestros esfuerzos en lo que es genuinamente posible: robótica avanzada para exploración mediante sondas, telescopios cada vez más poderosos para observación remota y quizás, eventualmente, establecer presencia humana en otros cuerpos dentro de nuestro sistema solar. Marte, las lunas de Júpiter, los asteroides, estos son destinos desafiantes pero alcanzables que no requieren violar física fundamental. Representan una versión más modesta, pero realista del futuro humano en el espacio. La tensión entre lo que la ciencia ficción imagina y lo que la física real permite nos enseña humildad cósmica. El universo no fue diseñado para nuestra conveniencia o para satisfacer nuestros deseos exploratorios. Está estructurado según principios que existieron miles de millones de años antes de que evolucionáramos y que continuarán gobernando mucho
después de que nos hayamos extinguido. Estos principios no son negociables, no pueden ser votados fuera de existencia, ni evitados mediante ingenio suficiente. La velocidad de la luz es un límite absoluto, no porque no hayamos descubierto aún cómo superarlo, sino porque el universo está fundamentalmente estructurado de tal manera que superarlo violaría la causalidad misma. Aprender a aceptar esta realidad, a trabajar creativamente dentro de estas restricciones, en lugar de fantasear perpetuamente sobre escapar de ellas, puede ser en sí mismo una forma de madurez como civilización tecnológica.